Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Muy bien, Pascal. Muy buenos días. Podemos decir que 9:30, ¿qué te parece? Vamos a decir con 9:30, me Para regala redondear. 10 segundos para redondear. El redondeo. Vamos a agregar al IEPS, vamos a agregar ahora el redondeo. Bueno. Muy bien. Sí. La entrevista que le hiciste hace unos minutos al gobernador de Veracruz reafirma la conveniencia del tema que había yo seleccionado para comentar hoy. Hace algunos días, quizá la semana pasada, yo hablé de una expresión que suelo usar frecuentemente, el ciudadano que hemos construido. Algunos hablan del ciudadano que hemos formado, que hemos educado, etcétera. Pero a mí me gusta eso, un tanto esa visión ingenieril. Un tema ingenieril. Sí. ¿verdad? Pero entonces algún tuitero ahí medio indignado, a ver, ¿quiénes son los constructores y quiénes son los construidos? Alguna pregunta así. Ajá. Por eso voy a tocar ese tema. Cuando el gobernador de Veracruz habla de que el electorado veracruzano, o al menos el que vota ahí, pueden no ser veracruzanos, pero están asentados ahí, es un electorado informado y en consecuencia separa su voto. No lo que dijo Vota de forma diferenciada. Así es, no lo entrega en fórmula al presidente de la República, a los senadores, a los diputados federales, sino que él separa. Él, si conoce al diputado federal o a diputado local, vota por él. En el caso de la presidencia podría votar por otro, etcétera, etcétera. Sin poner en duda esa afirmación del gobernador de Veracruz, pienso que en términos generales nuestro elector, o sea, si nosotros ponemos los casi 90 millones de electores que están inscritos en la lista nominal o en el listado nominal, en una urna inmensa y metemos la mano y sacamos un elector promedio, lo que vamos a encontrar es lo contrario, Pascal. No hay vamos a decir, la mínima cultura cívico-democrática, no hay la disposición a intentar entender lo que prometen o lo que proponen los candidatos. Hay un rechazo por participar en lo público. En términos generales, si nosotros vemos lo que ha sucedido, Pascal, en los últimos 40 o 50 años en el país, en lo que se refiere a participación en lo público, o expresado de otra manera, en movimientos sociales por algo público, vamos a encontrar que hemos entrado, quizá después de 1968, en una degradación de esa participación, de esa inclinación a involucrarse en causas valederas, vamos a poner, o válidas. Cuando uno revisa la historia contemporánea de México a partir de quizá los años 50 o mediados de los años 50, encuentra uno movimientos muy interesantes. La marcha de los mineros de Nueva Rosita, por ejemplo, que fueron reprimidos en la Ciudad de México, si no estoy equivocado, en el gobierno del presidente Miguel Alemán. Posteriormente, el movimiento ferrocarrilero de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que casi coincidió con el movimiento de encabezado 58, ¿no? así es, por Otón Salazar, el MRM, Movimiento Revolucionario del Magisterio. Luego nos vamos al 65 con los médicos, luego nos vamos al 68 y vemos que en esos, vamos a decir, 15 años, encontramos movimientos que contribuyeron de una u otra manera a reflejar ese interés de los mexicanos o de la sociedad mexicana en esos 15, 20 años a involucrarse en causas públicas trascendentes para modificar algunas cosas que consideraban injustos, sea en el caso de los mineros, en el caso de los maestros, de los médicos, los estudiantes del 68, etcétera. Sin embargo, a partir quizá ya de manera más clara en los años 80, empezó a darse una degradación de esa participación. Y hoy vemos movimientos raros, por ejemplo,
donde tú tienes participantes en cuanta marcha se organiza en la Ciudad de México o en alguna otra ciudad del país. Grupos que caen en el lumpen, en esos grupos sin conciencia de clase, sería la definición de lumpen, pero grupos como los darquetos, punquetos, los anarcos y los infaltables Panchos Villa, el ESME, etcétera, pero donde no hay una causa pública verdaderamente seria, que llame a buscar una mejoría, vamos a decir, en lo político o en lo económico. ¿Son grupos que, en tu opinión, se rentan? En algunos casos se rentan, es decir, evidentemente hay un comercio perverso ahí de llevar a esos grupos, hay organizaciones que manejan eso. Hay un grupo en la Ciudad de México formado allá por principios quizá de los años 80, los famosos Frente Popular Pancho Villa, los Panchos Villa, los taxistas estos, los jaguares, es decir, son grupos que están dispuestos a venderse al mejor postor. ¿Cuántos quieres? 200, 300. Lo vemos, por ejemplo, hoy en la madrugada, incluso Ricardo Anaya tuiteó, estaba llegando al aeropuerto de la Ciudad de México y lo estaban esperando un grupo de personas a las 3:30 de la mañana para insultarlo, mentarle la madre y todo. Y dice, bueno, tanta conciencia cívica tendrán estas personas que se van al aeropuerto a las 3:30 de la mañana. Es evidente que alguien o alguna organización los contrató para ir a ofender o hacer quedar mal o hacer ver mal a Anaya. Aquí la pregunta sería, ¿ese es el tipo de protesta pública? ¿Esas son las causas públicas que estamos promoviendo en algunos casos y en otros son los movimientos sociales que van a marcar el México de los próximos 20, 25 años? Yo veo pues una degradación en ese sentido y una involución, o sea, uno de verse hacia adentro. Cuando la gente dice, bueno, es que los jóvenes y su participación solidaria a raíz de la tragedia del 19 de septiembre, sin embargo, 3 o 4 semanas después, o un mes y medio, o 2 meses, o ahorita, prácticamente nadie se acuerda ya de lo que pasó, los damnificados están a la buena de Dios, dejados a su suerte, y los jóvenes esos que se caracterizaron por esa entrega y el puño cerrado, etcétera, las fotos esas donde está alguna muchacha así atractiva físicamente, pero con esa mirada así profunda y el puño en alto, ya desapareció. ¿Por qué? Porque ya como que fue, diría Monsiváis allá por los años 60, fue un happening, fue una cosa así medio de placer, de exhibirse, y la cotidianeidad volvió otra vez y cada quien a su café, a su vaso de café de Starbucks y ese tipo de actividades. Yo veo eso, Pascal, sumamente peligroso en términos políticos. ¿Por qué razón? En primer lugar, esa apatía, esa renuencia a participar en las organizaciones políticas por excelencia que son los partidos, eso da pie a que la clase política se anquilose primeramente y se arraigue en esas organizaciones de tal manera que la mayor parte de esas organizaciones son propiedad de facto de grupúsculos que trafican con las posiciones, con las candidaturas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el futuro que nos espera entonces? ¿Acaso un elector informado, como señalaba el gobernador Yunes? ¿Cómo es posible que ese segmento entre los 19 y los 35 años, que estaríamos hablando quizá de la parte más educada en términos de años de educación formal en la sociedad mexicana, sea la más renuente a militar políticamente y hacerse eco de causas verdaderamente públicas que tienen un impacto positivo en la transformación del país y en la consolidación de la democracia mexicana? Por eso yo no compraría, al menos en todo el país y en los 89 millones de electores, que efectivamente tenemos un elector informado, discriminador,
Y porque además termino diciendo lo siguiente, Pascal. Ese elector que tenemos ahorita es el resultado, primeramente, de 71 años de priismo, sea el PRM, sea el PNR, PRM y luego el PRI desde 1946, de febrero del 46, un electorado que fue educado para, tú no te metas, yo soy el que sabe, yo te voy a resolver tus problemas y tú no opines, incluso simplemente vota por mí. Los 12 años de panismo prácticamente dejaron intacto esa visión, ese ciudadano que estábamos construyendo o formando, de tal manera que hoy hablar de que en México hay ciudadanía, de que se ha construido ciudadanía, me parece en el mejor de los casos o una buena intención o una ilusión juvenil, y eso no deja ver algo positivo, Pascal, para los próximos 5, 10 o 15 años de la sociedad mexicana. Ángel Verdugo, muchas gracias. Gracias, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, gracias.